Vamos a conversar, la conectividad está un poco difícil, pero no para nosotros. Vamos a hacer el enlace telefónico con el politólogo, amigo de BIS Televisión, Boris Mauricio, para conversar sobre sus impresiones de estos momentos difíciles para el país y para los peruanos, sobre todo los peruanos de a pie. Boris, bienvenido, buenos días, bienvenido a Ánfora 2022. ¿Cuáles son las impresiones con respecto a la situación política y social de nuestro país? Buenos días, Néstor, y a toda la audiencia de Ánfora 21. Efectivamente, como tú lo has resumido, pues hemos salido de una crisis que tenía como vértice al presidente Castillo, pero ahora fuera de él, la crisis ya no tiene el vértice ahí, sino la crisis que ha tomado una extensión en las organizaciones sociales y tiene una escalada a nivel nacional. Es una crisis de demandas sociales que tienen estructuralmente un pasado, pero con la salida del presidente Castillo se ha activado un poco más por parte de los activistas que están haciendo las protestas. Yo creo que hay como 3 a 4 grupos que podemos, bajo el análisis, identificarlo, ¿no? Hay grupos que han salido beneficiados con el gobierno de Pedro Castillo y ahora con la salida de él van a perder ciertas cuotas de influencia, ¿no? Puede ser económica, ¿no? Con el gobierno de Castillo. Y el otro grupo son los que pierden o van a perder sus puestos laborales y sus cargos y su influencia política. Pero hay otro grupo que son los grupos que han servido al movimiento ideológico, político que ha llevado al poder, ¿no? Entonces estos son los militantes de las diferentes organizaciones políticas que también han visto por conveniente, ¿no?, plegarse a estas demandas, que luego vamos a describir cuáles son las 3, y una de ellas no está siendo atendida correctamente con los gobernantes que tenemos, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Y el otro grupo son las organizaciones sociales que han sido afín al gobierno de Castillo, ¿no? Caso como las rondas campesinas o algunas asociaciones de agricultores, mineros informales, etcétera, que también se han plegado. Y el otro grupo, que es el grupo, llamémoslo, el grupo antisistema, radical, ¿no?, que viene protestando, pero no con el concepto democrático, sino con el concepto autoritario y totalitario, donde los lleva a cometer actos de violencia y delitos con respecto a la propiedad privada, ¿no?, y al saqueo, lo cual eso no es en democracia una protesta. Eso definitivamente en cualquier parte del mundo no se puede aceptar y no acepta el sistema democrático. Ahora, con respecto a las demandas que se han generado, yo creo que hay 2 demandas que se están dando respuestas a través del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Es la demanda del recorte de mandato, ¿no?, y de ir a las elecciones generales. Pero hay una tercera demanda que me parece que en democracia los actores políticos, la representación política tiene que dar una salida, y eso es al planteamiento de una nueva constitución, porque si no vamos a mantener ese tema, ¿no?, como una demanda que tiene los sectores que se están movilizados, sean las ideologías que sean, pero las democracias tienen que procesar esas demandas, y lo que tienen que procesar esas demandas son las instituciones políticas que tienen el poder de poder hacerlo. ¿Cuál es? El Poder Ejecutivo y el Parlamento, ¿no? La demanda de una nueva constitución tiene que tener una salida por la cual que todavía no observamos en ninguno de los actores, ¿no? Entonces, si esa demanda no es procesada dentro de los canales democráticos, que quiere decir dentro de la representación parlamentaria y el Ejecutivo, va a quedar como un factor de crisis
al margen que se especifique y se aclare ya los procedimientos y los plazos en las nuevas elecciones. Ahí ya hay consenso de las nuevas elecciones y en la reducción del mandato. El tema va que tienen que perfilarse, ¿no?, los plazos más cortos, porque esa es la demanda, no solo de lo que está en marcha, digamos también lo que los peruanos de la sociedad civil que quieren pues que haya un cambio por el tema del desprestigio del Parlamento que se refleja en los estudios de opinión pública, ¿no?, que tiene solamente de 9%, 8% a 10%. Eso es el máximo de aprobación. Entonces, eso no es el sondeo que se hace a los de la izquierda o a la gente del Castillo, no, eso se hace al poblador en general, ¿no?, con una metodología. Entonces refleja de alguna manera el pensar de la sociedad civil. Entonces, por el lado de la demanda de la búsqueda de una salida a las reformas constitucionales, lo que está pidiendo claramente es que esto sea a través de una asamblea constituyente y no sea a través de un parlamento. Entonces, tiene que darse una salida en ese sentido, que todavía no he visto, ¿no?, una respuesta clara sobre esa demanda en los actores políticos. Correcto, y este tema que resulta importante, ayer teníamos a uno de los invitados que hablaban de que ya el Congreso, a través de la Comisión de Constitución, Boris, había realizado algunas reformas constitucionales, algunas que no habían sido consultadas ni en el Pleno del Congreso. Entonces hablaba y estábamos hablando de un número importante de artículos de la Constitución, y hablaba de una alternativa para el comentario tuyo de referéndums, trabajar con referéndum, pero creo que la alternativa real debería ser una convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Cuál es el comentario, Boris? Claro, lo que la Constitución, ciertos grupos de la sociedad civil, es que no quiere que el Parlamento haga las reformas constitucionales. Que el Parlamento no sea el actor de la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque hay un grupo que ya planteó unas reformas, ¿no?, que implican cambios como 50 normas dentro de la Constitución. Exactamente. ¿No? Lo que Ford está queriendo es un planteamiento más participativo, más democrático, a través de unas elecciones democráticas haya una asamblea representativa de los diferentes sectores, pero no a la fórmula que planteaba Perú Libre, ¿no?, sino dentro de dentro de un planteamiento democrático donde se convocan a todos los partidos que tienen lícito, tienen legalmente inscritos y puedan participar en un proceso transparente, abierto, libre y participativo. Entonces, lo que se está queriendo es que el Parlamento dé esa respuesta y digamos, ya, ok, planteemos, y así este órgano definirá qué cambios se va a hacer en la Constitución. Porque la opinión pública ve que un Parlamento deslegitimado no va a ser bien visto respecto a las propuestas que plantee de reforma de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, el tema, solamente para citar un tema del debate político, digamos, ¿no? El tema del retorno a la bicameralidad. Ese es un tema bastante discutido por la sociedad política peruana. Entonces, ahí se tiene que dar una salida clara, tanto el Ejecutivo como el Parlamento, para viabilizar, para canalizar, porque lo que hace el Estado a través de sus gobernantes es canalizar las demandas y darle salidas a las demandas, porque un Estado no puede estar en permanente convulsión social, como lo estamos, ¿no? Y todos los más beneficiados, por ejemplo, con estos ataques a la propiedad privada, ataques a la propiedad pública, ¿no?, son los mismos usuarios, porque los usuarios no van a poder ser atendidos, por ejemplo, en las oficinas del Poder Judicial del Ministerio Público, no van a poder ser atendidos, ¿no?, hasta que se refaccione todas las cosas. Y los lecheros que venden la leche a la empresa Gloria no van a poder venderlo porque su planta está destruida. Son dos ejemplos que nos deben hacer reflexionar a todos los actores políticos, ¿no?, y a la sociedad civil también, que tenemos que definitivamente, ¿no?, poner un alto a estos desmanes,
Y en ese sentido, la declaratoria de estado de emergencia va en ese sentido, para poner orden. Un Estado que no pone orden, un Estado que no priorice el Estado de Derecho, la vigencia de la ley, la Constitución, es un Estado que va a estar en constante crisis y es un Estado débil, ¿no? Y los Estados débiles a nivel internacional son los que no progresan. En cambio, los Estados fuertes son los que progresan en todos los sentidos. Entonces, necesitamos, ¿no?, que la sociedad civil entienda y también se manifieste, ¿no?, que las protestas es un derecho, pero estos tienen cánones, estos tienen reglas, estos tienen procedimientos y tienen que estar dentro del marco de la ley. Correcto. Y esta decisión y esta convocatoria de Asamblea Constituyente pasa también por una decisión patriótica de los actuales congresistas, que tienen el 5% de aceptación, que se autodisuelvan, que se cierre el Congreso, como es uno de los puntos que tiene la población en agenda, considerando que ya la elección, las elecciones generales, se está discutiendo nada más en qué fecha se va a realizar, pero hay una decisión del Congreso de la República. ¿Cuál es el comentario, Boris, con respecto a estos actores que son los congresistas actuales? Sí, yo creo que hay aparte de tener una percepción negativa en la mayoría de la población, no están dando salidas en función a sus beneficios, en esperanza en el futuro de lo que pueden ellos ganar como partidos. Y yo creo que eso no es lo conveniente que espera la población, la sociedad, ¿no? La sociedad implica la democracia exige pónganse de acuerdo y estos son los temas de debate. Y será la representación que decida, ¿no?, por mayoría, qué reformas se van a hacer a la Constitución, pero eso podría ser una asamblea. Por ejemplo, si se convoca una asamblea en el mes de marzo, el Congreso dejaría sus funciones, se autodisolvería y entraría por un año la Asamblea a hacer esa doble función que hubo también con el Congreso Constituyente Democrático. Recordemos, fue un Congreso, pero además fue una Asamblea que tuvo esa doble función, tanto de construir una nueva Constitución como también de seguir funcionando como Parlamento. Pero con una nueva representación, a eso me refiero. Correcto, se pueden hacer las dos cosas, legislar y elaborar la nueva Carta Magna. Exactamente. Ese es el reto y vamos a estar atentos. Gracias, Boris, por la oportunidad. De todas maneras, queríamos tener tu comentario preciso, puntual, de estos actores que están en el tema de la violencia. La violencia definitivamente no beneficia a nadie, salimos perjudicados todos los peruanos. Gracias, Boris. Si hubiera algo más que comentar. Sí, yo creo que tenemos que tener confianza los peruanos en nuestras instituciones del Estado y todos tenemos la obligación de fortalecer el Ministerio Público, el Poder Judicial, con todas sus deficiencias, ¿no? Tienen que ser defendidas por la sociedad civil. Correcto. Palabras finales. Excelente. Gracias, Boris. Buen día. Estaremos atentos. Un abrazo. Muy bien.